Bien. Otra cosita. Este temita de heterocesticidad va a ser el último tema que vamos a cubrir para el parcial. ¿Ok? Seguramente porque no nos queda mucho ya de esta presentación, vamos a terminar con esta presentación hoy de heterocesticidad. Y en una de esas empecemos recién con variables instrumentales. Pero variables instrumentales va a ir ya para el final. ¿Ok? Variable instrumental es un tema bastante largo. Entonces lo vamos a dejar para el final. Listo. Entonces, yo ya he abierto esta base, por las dudas, por eso no lo voy a poner en modo presentación. Vamos a hacer un ejemplo de esto de mínimos cuadrados ponderados y robust. ¿Ok? Entonces, lo que queremos hacer es ver el tema de la riqueza financiera, digamos, regresarla en el ingreso. Una cosa simple, digamos. Y la idea que vamos a suponer en este escenario que la heterocesticidad tiene esta forma. Eso es lo que vamos a suponer específicamente. Y vamos a ver cómo corre eso. Entonces, acá yo ya tengo en esta otra diapositiva los comandos y lo vamos a comparar a ver rápidamente cómo se ve y lo voy a mostrar qué es lo que está haciendo cada parte. Entonces lo voy a correr de una sola vez. Listo. No son relativamente sencillos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Primero que nos estábamos quedando con una parte de la muestra, digamos, esto es creo que tamaño de firma, una cosa así, eso es fácil. Y después le voy a armar el weight, ¿ok? Dado lo que habíamos hablado la clase pasada, no sé si tienen que acordar nada más la clase pasada, es 1 dividido en income, el weight. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo, recuerden, en el ejemplo este que hemos visto acá, era que íbamos a transformar la regresión, o sea, estamos suponiendo que tiene un problema de heterocesticidad y recuerden que lo que estamos suponiendo es que esta es la forma de heterocesticidad. Entonces, el ponderador, digamos, es 1 dividido en HI. ¿Ok? Ese es el ponderador que vamos a estar usando. Entonces, por eso es que en este ejemplito es 1 dividido en income, ¿ok? Porque en el ejemplo que estamos siguiendo, estamos suponiendo que esta es la forma de heterocesticidad. ¿Ok? Entonces va a ser 1 dividido en income. ¿Ok? Entonces ese es el weight. Entonces yo le pongo WGT. Le podría poner cualquier cosa. Y esto es otra variable que genera Wooldridge. Entonces simplemente a los efectos de seguir el ejemplo de él, estoy haciendo eso. Entonces veamos, por ejemplo, lo que típicamente uno haría. Porque fíjense que esto es una muestra relativamente grande. Entonces esto es lo que típicamente uno haría, ¿no? Pondría coma robust y ya. Uno no se enredaría demasiado con esto de mínimos cuadrados ponderados. Correría esto. Entonces, eso lo vamos a guardar en reg 1. Y después, y esto es importante a los efectos de que se entienda cómo usar los ponderadores, para que Stata haga exactamente lo que yo quiero, digamos, en términos del uso de los ponderadores, le tengo que poner AW. ¿Ok? Eso significa Analytical Weight. ¿Ok? Hay muchos tipos de weights que el comando reg incorpora. Toca leérselo bien. Acá hay una parte que dice regress, hay una parte que dice weight. Ahí. Entonces ustedes cliquean ahí y les explica los diferentes tipos de ponderadores que se pueden utilizar. ¿Ok? A weights, frequency weights, E weights, P weights. ¿Ok? Entonces toca que revisen acá y acá les va explicando Stata qué significa cada tipo de ponderador. ¿Ok? Son diferentes tipos de ponderadores que uno puede usar en las regresiones de mínimos cuadrados. Hay un buen paper, si en algún momento les interesa, que yo conozco, que se llama What Are We Waiting For?, que explica más o menos en qué contextos es necesario ponderar en la regresión y en qué contextos no. ¿Ok? Y la gente considera que no hay que ponderar por ponderar. En este caso estamos ponderando en la regresión de mínimos cuadrados para resolver un problema de heterocesticidad, ¿no? Entonces, por eso estamos ponderando. Podríamos no ponderar, eso no es indispensable. ¿Ok? Ahora, otra cosa que obviamente uno puede hacer es ir un poco más lejos. Veamos, vamos a seguir viendo acá abajo. Arriba, perdón. Entonces tenemos Analytical Weight y después tenemos
con más controles, también robust. Y después tenemos también acá en la misma regresión, pero con analytical weight. ¿Ok? Y robust. Y veamos cómo se ve. Qué tan diferente se desempeña esto en la realidad. Voy a hacerle un poquito de zoom para que se vea bien. Listo. Pero fíjense qué es lo que ocurre, digamos. Acá recuerden que esto es con robust. Con robust. Y, o sea, el 1 y el 3 son con robust y el 2 y el 4 son con mínimos cuadrados ponderados. Fíjense que lo primero que uno se da cuenta, dado que estamos haciendo esto de la ponderación, cambian las estimaciones puntuales, ¿no? Entonces eso es lo que a veces a la gente, por eso le huye un poquito a esto del ponderar, porque van a cambiar las estimaciones puntuales. A veces la gente lo único que quiere es corregir los errores y no tocar las estimaciones puntuales. Pero por eso a la gente a veces le huye un poquito a esto. Y fíjense que a veces los cambios acá, por ejemplo, el cambio no es tan menor. Acá es un poquito más chiquito, pero seguramente porque estamos incorporando controles. ¿Ok? Y fíjense, ahora me doy cuenta que este mail está en esta regresión y la otra no. Pero fíjense que lo interesante de este caso es que fíjense que se vuelve bastante más eficiente. ¿Ok? Pues entonces puede ser que la gente esté en busca de eso. Ya, fíjense que cuando pasamos mínimos, bueno, pasa que no estamos con los mismos regresores. Lo que podemos hacer acá para corregir, ya que estaba, uno tiene mail y el otro no tiene mail, a los efectos de que la comparación sea correcta. Vamos a agregar mail en las dos regresiones. Hacer eso. Si no, uno no está seguro si es por la corrección o por la variable adicional que estamos agregando. Entonces vamos a poner mail en las dos regresiones. Voy a volver a correr. Listo. Ahora sí. Ahí está. Entonces fíjense que mínimos cuadrados ponderados, en este ejemplo, termina siendo más eficiente que utilizar solamente los errores robustos. ¿Ok? Entonces puede que alguien esté tentado a utilizar mínimos cuadrados ponderados en este escenario porque resultó más eficiente. ¿Ok? Entonces es posible, pero de nuevo, uno está tocando las estimaciones puntuales. Entonces, esa es la gran pregunta. Digo, no, si uno está haciendo bien las cosas, ¿no? Esa es la pregunta que uno se hace. Eso es lo que vamos a hablar ahora. Porque básicamente, ¿qué es lo que estamos haciendo al principio de toda esta discusión? Estamos suponiendo que estamos modelando bien la heterocesticidad. En todos estos escenarios, todo lo que estamos haciendo, estamos suponiendo que todos los supuestos que Gauss marcó, por ejemplo, la esperanza condicional 0, es cierto. Entonces vos estás suponiendo que es insesgado. Pero por un tema algebraico de ajuste que estás haciendo, la estimación puntual obviamente va a cambiar. Porque estás cambiando las variables. Tanto la variable dependiente como la independiente. Claro, y ahí está la preocupación. Si terminas teniendo una diferencia significativa y esa es la preocupación por la que la gente trata de huirle y dice, no, pero mejor nos hacemos, especialmente si los cambios son muy grandes, o sea, por ejemplo, en lo que vos estás pensando, si las diferencias son estadísticamente significativas, ¿ok? Entonces a uno le preocupa, porque uno dice, no estoy especificando mal el modelo. Entonces uno, ¿qué es lo que hace, digamos? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Digamos, uno va probando con diferentes alternativas, ¿ok? O sea, uno no supone, digamos, de movida, que uno le toca hacer esto. Entonces, por ejemplo, lo que acabamos de hacer ahora es suponer la forma de heterocesticidad. Esto que vamos a mostrar, que les voy a mostrar, es lo que normalmente la gente haría. O sea, uno trata de modelarlo un poco mejor. Vamos, o sea, porque no es muy obvio, digamos, cuál es la forma esa de heterocesticidad. ¿Ok? La idea es, bueno, podemos modelar más o menos SH, digamos, utilizando ya los datos que tenemos. O sea, no hacemos un supuesto de movida, sino que tratamos de utilizar qué es lo que el modelo estimado nos está diciendo. ¿Ok? Entonces lo que se hace básicamente es tratar de estimar este H. ¿Ok? Vamos a ver cuál es el procedimiento para utilizar este mínimo cuadrado ponderado. Entonces,
Al usar esto en vez de esto, el estimador de mínimos cuadrados generalizados se llama mínimos cuadrados generalizados alcanzable. ¿Okay? Vamos a ver rápido cómo funciona esto, no es muy difícil. Básicamente lo que hace la gente es suponer esto. Digamos, lo que hace la gente es decir, voy a suponer no que tenga una forma hiper específica, sino que depende de todos los regresores que tengo en el modelo. Eso es lo que la gente supone. Eso nos suena como el gran avance. Uno dice, bueno, por el final del día también estoy haciendo un supuesto ahí. Pero esto es un poquito más general de lo que uno cree, porque básicamente esto es una función exponencial y esto es todos los regresores. O sea, no es un regresor ni un regresor del cuadrado, sino todos los regresores lo estoy poniendo ahí. Es un poquito general. ¿Ok? Esos son parámetros desconocidos que obviamente tengo que estimar. Entonces, básicamente lo que uno está haciendo es tratando de, como se diría, permitir que los datos le hablen a uno para modelar la varianza que estoy creyendo que es heteroscedástica. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que estoy suponiendo ahí? O por obviedad, que H tiene específicamente esa forma. Lo que pasa es que esa forma, como les digo, es un poco más flexible. Es un poco más flexible. De ahí yo me puedo, por ejemplo, escribir esto. Puedo decir que el u cuadrado es una función de la varianza más esa expresión al cuadrado. Entonces, y donde yo estoy suponiendo que la esperanza de B es 1, ¿por qué? O sea, no es una casualidad, y que B es independiente de los regresores. Entonces, la idea es modelar logaritmo de B al cuadrado por logaritmo de sigma cuadrado, esto, y logaritmo de B, y por eso la esperanza de B tiene que ser 1, para que eso tenga la esperanza 0. Entonces, puedo escribir este modelito, y eso es lo que vamos a estimar en la regresión. ¿Okay? Para que sea fácil, sea amigable, entonces la esperanza de 0 y es independiente de los regresores. Entonces, esa es la forma que la gente utiliza para estimar más o menos, o sea, no es que uno está súper certero que esa es la forma, pero esto es bastante general, ¿ok? Entonces, básicamente lo que estamos haciendo acá en ese modelo específico es que la variable dependiente es el logaritmo del cuadrado del término de error, ¿ok? Obviamente, en la práctica no tenemos el error, sino que lo que vamos a hacer es usar los residuos. ¿Okay? Y como este modelo satisface todos los supuestos de Gauss-Markov, eso es un supuesto fuerte que quizás estamos haciendo, vamos a tener estimadores insesgados de estos estimadores. Si eso es cierto o no es cierto, esa es buena pregunta. Siempre ahí uno tiene los pesos. La varianza depende de... Exacto. Yo voy a hacer un modelo donde voy a aplicar el error o la varianza a partir de las X. Exacto. Esas X explican correctamente esta forma funcional de la varianza. Sí. Y que no me quedan en el error. Exacto. Y podés estar equivocado, claramente. Y podés estar equivocado, lógicamente. Claro, lo que típicamente uno haría, eso es un buen punto y lo vamos a mostrar en el último ejemplo, uno antes de ponerse en toda esta complicación, uno verifica a ver si hay una evidencia de heteroscedasticidad. Uno se pone en este enredo si hay cero evidencia de heteroscedasticidad. O sea, uno se mete en esto cuando uno está seguro que hay heteroscedasticidad y toca corregir por eso. ¿Okay? Entonces, bueno, entonces básicamente, obviamente, como U no lo tenemos, vamos a utilizar U al cuadrado, U sombrero, que es un poco obvio. Entonces, lo que básicamente hacemos en la práctica es regresar logaritmo de U sombrero al cuadrado en las demás X. Es un poco lógico. Pero lo que necesitamos son los valores ajustados de regresión que denotamos con GI sombrero. Entonces, básicamente vamos a calcular esto. Ya le voy a mostrar los diferentes pasos que vamos a hacer y vamos a utilizar mínimos cuadrados ponderados utilizando esta expresión. O sea, básicamente lo que hacemos es, hacemos la primera regresión y sacamos los residuos, generamos el logaritmo de un sombrero utilizando los residuos de la primera regresión, regresamos esto en estos regresores y obviamente armamos los HI, que son los HI que están acá, y de ahí utilizamos la primera regresión original, pero utilizando los ponderadores que son 1 dividido en HI. ¿Okay? Esos son básicamente los pasos que vamos a usar. Entonces, esa es la esperanza de hacer todo esto, es que eso corrija por la heteroscedasticidad que pueda haber en el modelo. ¿Okay? La idea es que, ¿por qué hacemos todo eso? Porque se puede demostrar que son consistentes y asintóticamente más eficientes que mínimos cuadrados ordinarios. Por eso es que la gente hace toda esa complicación.
Es difícil de demostrar, no lo vamos a ver. Hay una introducción y hay como referencias ahí en Woolrich, donde él dice cómo probar eso, que son consistentes y asintóticamente más eficientes, pero no lo vamos a ver. Obviamente, eso hace que, eso es la parte que a mí me llama la atención, digamos, eso es atractivo si uno tiene una muestra grande. Entonces la idea, bueno, pues si tenía muestra grande, podría usar el error robusto y listo. O sea, creo que por eso la gente no se mete en esto. Eh, y obviamente, si hay evidencia de heterocesticidad, digamos, en mínimos cuadrados ordinarios debemos estar sobreestimando los errores estándar. Eso es lo interesante de este método. Obviamente, el mismo modelo poblacional. El mismo modelo poblacional. Entonces, todo lo que sean interpretaciones y demás es lo mismo. Distribuciones T, todo lo demás es igual. Realmente sí estamos siendo correctos en nuestra evaluación. Este, obviamente, ¿qué es lo que hace la gente en la realidad? Uno hace este esfuerzo, digamos, que no es demasiado esfuerzo, la verdad. O sea, son como agregar un par de pasos más. Pero si uno sigue teniendo evidencia de heterocedasticidad, uno hace todo el proceso que acabamos de hablar y además utiliza errores robustos. Eso está bien, digamos, eso es una posibilidad. O sea, entonces uno va usando una batería de métodos para estar seguro que la probabilidad de que uno esté equivocado sea un poco más baja. ¿Ok? Obviamente, podríamos hacer otros inventos. Lo que acabamos de demostrar es haciendo esto. Otra posibilidad es hacer esto. Digamos, es decir, bueno, pues utilizo valores ajustados. Pero claro que esa segunda me parece un poco rara a mí particularmente, porque correr valores ajustados contra valores ajustados. Pero no sé por qué supuestamente eso funciona bien. Es buena pregunta. Todo lo demás lo mismo. Obviamente que en la práctica lo que va a pasar, como lo acabo de demostrar, en general mínimos cuadrados ordinarios y mínimos cuadrados ponderados son diferentes. Obviamente, a uno le puede generar preocupación si son muy diferentes, obviamente, porque puede ser que eso es evidencia de que la esperanza condicional cero no es cierta. Entonces eso es lo que siempre lo que uno le preocupa. De hecho, se van a dar cuenta, siempre el hecho de que se cumple o no se cumple ese último supuesto de medida condicional cero es lo que la gente siempre le preocupa. Siempre, 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 siempre. Que alguno de los regresores esté correlacionado con el término de error. Eso siempre le preocupa a la gente. Vamos a ver con este ejemplo, rápido. Lo voy a correr todo. Digamos, ayer lo estaba revisando este código para ver que corra bien. Lo voy a correr todo y les voy a mostrar qué es lo que estoy haciendo. Yo ya tengo esta base de datos. Corro todo esto. Sale entero. Tengo que cerrar esto. Esto. Listo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Voy a ir por partes. Esto es lo más cercano a lo que uno haría en la realidad. Primero que nada, vamos a ver qué variables estamos usando. Siempre le digo a la gente, hay uno tiene que tener sus variables antes de correr regresiones. Esto es la cantidad de cigarrillo que la gente fuma al día. O sea, estamos tratando de explicar el consumo de cigarrillo. Entonces vamos a utilizar como regresores el ingreso anual, el precio de los cigarrillos, que también tiene sentido, educación, edad al cuadrado, ¿ok? Y esto es si creo que en los restaurantes de la zona en donde vive la persona hay restricciones a fumar, ¿ok? Entonces, hagamos la primera cosa, digamos. Esto es lo primero que uno haría, ¿no? Esto es lo primero que uno haría. Uno haría un mínimo cuadrado ordinario, sencillito, sin mucha complicación. Más o menos, la muestra no es tan chiquita, no es tan chiquita, así que quizás uno le pondrá como arroz listo. Pero antes de eso, vamos por partes. Digamos. Supongan que ustedes dicen esto, que dicen, no, quiero ver sobre si hay evidencia de heterocedasticidad antes de complicar. ¿Okay? Y uno utiliza las pruebas que ya hemos visto, digamos. O sea, y lo que recuerden que en estas pruebas la hipótesis nula es de varianza constante, ¿no? Y acá el p-value tiende a 0. O sea, la hipótesis nula se rechaza con bastante fuerza. ¿Ok? Entonces, ¿hay evidencia de heterocedasticidad o no? Sí. Hay evidencia de heterocedasticidad. Y en la otra, también, ¿no? La prueba de White. ¿Ok? Entonces, en ambos casos, estamos teniendo evidencia de heterocedasticidad.
Entonces, a eso es lo que uno haría, ¿no? O sea, uno vería, hay evidencia de transvesticidad, me toca tratar de ver cómo lo ajusto, ¿no? A ver, tenemos eso. Entonces, por ejemplo, una posibilidad, que lo que ya lo hemos visto antes, es, bueno, podemos cambiar un poquito la forma, bueno, porque esto es L, creo que esto, sí, esto es, no, esto ya es L, logaritmo de. Supongan que ustedes dicen, ok, vuelvo a partir de la misma regresión, esto es lo mismo, esta es la misma regresión que tengo acá. Recuerden cuál es el procedimiento que habíamos descrito recién. Decía, no, usted lo que puede hacer es, primero que nada, tiene la regresión original, paso 1. Paso 2. Obtenga los residuos de esa regresión. ¿Ok? Del paso 2. Paso 3. Genera una variable que tenga el logaritmo de esos regresores al cuadrado. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo. Ese es el otro paso. Y una vez que usted hace eso, regrese ese logaritmo de u al cuadrado en los regresores. ¿Me van siguiendo? Esos son los pasos que ya vimos en la presentación. Entonces, una vez que usted hace eso, perfecto. Y una vez hace eso, usted genera los que vendrían a ser, yo les llamé así, le pueden llamar como quieran, G-hat, que es el G sombrero que teníamos en la presentación. Eso es lo que yo necesito. Y lo que necesito, en base a ese G-hat, necesito armar los ponderadores. Que los ponderadores van a ser 1 dividido en E elevado a la G-hat. ¿Okay? Y eso lo voy a utilizar como ponderador en este punto. Que es el último punto. O sea, son varios puntos, varios pasos. Una vez hago eso, entonces ahora sí, ya obtengo mis mínimos cuadrados ponderados que serían alcanzables. Porque no estoy suponiendo nada, sino que estoy utilizando una forma flexible, digamos, de la heterocedasticidad. Obviamente que este último punto, que también es importante, esto es lo que en realidad la gente haría. Digamos. No solamente se quedaría con esto, digamos, sino que además la gente le pondría un coma roast. O sea, uno está mezclando los dos métodos. ¿Okay? Está haciendo una ensalada ahí como para cubrir los diferentes flancos. Obviamente que lo que en la práctica a veces es que la gente que no tiene idea, digamos, dice, pues, le meto coma roast y chao. Digamos, o sea, la gente no se angustia tanto. ¿Ok? Listo. Porque dice, la muestra es medio grande, y entonces le pongo coma roast y listo, y no hago todo ese enredo que tengo anteriormente. Pero como ejemplo acá, lo que yo hice es decir, bueno, pero mostremos cómo se desempeñan los diferentes regresores. A ver cómo se ve. Entonces, ¿cuál es el orden? Bueno, sí, debería ponerle acá cuál es cada una de estas cosas. El primero es MCO, el segundo es Robust, el cuarto es mínimo cuadrado alcanzable y el último es la mezcla de los métodos. ¿Ok? La mezcla de los diferentes métodos. ¿Ok? Todos tienen los mismos regresores, no hay ningún lío. ¿Ok? Voy a poner acá. Zoom. Entonces, mínimos cuadrados ordinarios. ¿Ok? Pero lo primero que ya hemos visto de ese mínimo cuadrado ordinario es que hay evidencia de heterocedasticidad. ¿Okay? Recuerden que siempre que pensamos en heterocedasticidad, ¿qué es lo que nosotros creemos que hay problema? Es con las estimaciones puntuales o con las inferencias. La inferencia. ¿Okay? Eso es lo que nos preocupa. Entonces, cualquiera sea que haya ahí o no haya ahí estrellitas, uno piensa de eso está mal. O sea, no puedo confiar en las inferencias de esa regresión. Esa es la primera cosa. Entonces hagamos lo que típicamente uno haría. ¿Okay? Lo que típicamente uno haría, uno le haría un coma robust y chao. Uno no se complicaría. ¿Okay? Y eso sería lo que típicamente la gente haría. Ahora, la pregunta que uno se hace, bueno, ¿qué pasa si queremos ir un poco más lejos? Si, por ejemplo, quiero hacer esto de mínimos cuadrados ponderado alcanzable. Eso es lo que acabamos de correr. Fíjense que cambian bastante las diferencias. ¿Ok? Fíjense que sí, esto para que también cambian las estimaciones puntuales, eso es lo que le genera un poco de miedo a uno, ¿no? Fíjense que pasó de .880 a .766. Entonces toca pensar eso. Sí, entonces, y pasa de ser no significativo a significativo, ¿ok? Entonces ahí es donde uno se asusta un poco. ¿Qué puede estar pasando? Porque fíjense que acá cambió bastante, esta también cambió un montón, ¿ok? Entonces, ¿qué puede haber pasado? Buena pregunta. Entonces, en cambio, las demás no cambiaron, en términos de inferencia al menos, pero sí las estimaciones puntuales cambiaron. Y esta es la mezcla de las dos cosas. ¿Okay?
Entonces, en este escenario donde cambiaron tanto las estimaciones puntuales, porque si cambiaron muy poquito, uno se preocuparía menos. Y dice, ah, bueno, pero lo único que hice fue conseguir más estrellita, genial. Pero acá uno se preocuparía quizás de que haya un problema ahí con el tercer supuesto. Entonces tocaría investigar a ver si no es alguna estrategia de identificación, algún método y demás. Pero este último método es el que mezcla las dos cosas. Entonces, este mezcla mínimos cuadrados ponderados con errores robustos. Pero de nuevo, pues, ahí uno le empieza a preocupar, claro, porque fíjense que siempre pasa eso. Uno se preocupa por el primer momento o por el segundo momento. La heterocedasticidad es una preocupación del segundo momento, no del primero. Pero entonces, en el momento que uno está tratando de corregir mucho por el tema del segundo, una vez uno empieza a perder el primero. Pasa. ¿Okay? El tema de los sacrificios que uno hace. Y bueno, mínimos cuadrados ponderados, al final del día está cambiando las estimaciones. Porque uno está transformando al final las variables. ¿Uno está haciendo esas cosas correctas o incorrectas? Esa es buena pregunta. Habría que ver en el contexto de la investigación si hacer esos ajustes tiene sentido. Entonces, eso es lo que siempre les digo, no hay ninguna receta, ningún manual de esto es lo que hay que hacer. Pero esto es lo que normalmente, si uno tiene muchas preocupaciones de heterocedasticidad, haría. Vería si hay evidencia de heterocedasticidad, trataría de hacer unas correcciones, pero ya pasar a hacer mínimos cuadrados ponderados a veces a la gente no le atrae demasiado. Por eso en la práctica uno no lo ve. ¿Okay? Ahora, y porque, por ejemplo, ¿qué pasa si a alguien, y eso es lo primero que uno se pregunta, esto no está con. La pregunta que uno se hace, lógicamente, es ¿qué pasa si uno está equivocado? ¿Qué pasa si uno no le pegó a la forma de heterocedasticidad? Si es que uno piensa que esa forma de heterocedasticidad está equivocada. Esa es buena pregunta. ¿Qué pasa si nos equivocamos? ¿Qué pasa si básicamente esta forma de varianza, porque de todas formas, incluso en mínimos cuadrados ponderado alcanzable, uno está suponiendo eso, ¿no? No está suponiendo que la diferencia entre la varianza y la homocedasticidad es la varianza, digamos, constante por una función, ¿no? Solamente que estamos suponiendo una función más flexible, que esa es a e elevado a, etcétera, etcétera. ¿Tenemos un problema de sesgo? Bueno, no siempre que esa respuesta es muy obvia, digamos, pero bueno, pero puede que no se esté cumpliendo la experiencia condicional cero. Y esa es la que realmente nos garantiza ensejamiento, más los otros tres primeros supuestos. Pero quién sabe, en una de esas lo estamos haciendo como no corresponde, digamos. ¿Cuál va a ser el problema si lo estamos haciendo mal? Que los errores de estándar y los estadísticos de prueba no son válidos, incluso en nuestra gráfica. Ese es el problema si utilizamos. Por eso la gente dice, bueno, ya estamos metiéndonos en dos problemas. En una vez estoy teniendo disminución insegada y no confío en las diferencias. Entonces, por eso la gente le huye un poquito. Pero básicamente usamos errores estándar y listo, digamos. O sea, mezclamos mínimos cuadrados ponderados con los errores robustos. Esa es una buena forma de evitar. Pero claro, el problema es que si también estamos equivocados, no hay garantía de que mínimos cuadrados ponderados sean más eficientes que mínimos cuadrados ordinarios. ¿Okay? Si es que estamos equivocados. Pero para que, claro, en la práctica, cuando yo leo eso, yo digo sí, pero en la práctica lo más probable es que uno diga, bueno, pero si yo estoy utilizando esta fórmula de mínimos cuadrados ponderados y yo veo que es más eficiente que mínimos cuadrados ordinarios y además le estoy utilizando errores robustos, o sea, si uso esto y obtengo bastante ganancia en eficiencia, no es yo me quedo con eso, pero no sé. ¿Okay? Porque no hay forma de decir cuál de los dos estimadores es más eficiente que el otro. O sea, más allá de lo que esté ocurriendo en la práctica, tienen que ver con qué ocurre en la teoría. Pero entonces ahí, digamos, el investigador, ¿cómo definen usar una cosa así? Eso es lo que pasa muchas veces. Al final del día uno tiene que tomar una decisión. Si dice, no, mire, uno al final del día lo que trata de lograr es algún modelo que sea defendible. Por ejemplo, usas todo esto y después hacer las pruebas de heterocedasticidad y tratas de que las pruebas de heterocedasticidad muestren que no hay ese problema, entonces listo, ya uno se queda un poco más tranquilo. Digamos. Y uno, en general, lo usual en la práctica es que la gente utilice errores robustos y ya. No se mete mucho. Vamos a ver otros escenarios donde la gente sí se mete en mínimos cuadrados ponderados.
pero es por otras razones más que por la heterocidasticidad. Pero esta es una buena introducción, por eso lo agregué aquí. Una buena introducción a esta cuestión de utilizar los ponderadores. Entonces, en este escenario es una posibilidad, pero son todos los problemas que tiene que usar. Y vamos a ver otros problemas más que pueden ocurrir. ¿Okay? Obviamente, si hay mucha evidencia de heterocidasticidad, en general la gente se inclina por mínimos cuadrados ponderados. O sea, si uno hace todos los esfuerzos y sigue dando o sea, si uno hace errores robustos, uno que hizo, por ejemplo, lo que mostramos al principio de esta presentación, logs y demás, o sea, log nivel o log y demás, y sigue habiendo evidencia de heterocidasticidad, uno trata de sí inclinarse al mínimo cuadrado ponderado. Pero, de nuevo, uno debería hacer que uno hace la prueba, el mínimo cuadrado ponderado y ya no hay evidencia de heterocidasticidad. O sea, uno debería llegar a algún momento en que uno ya no tiene el problema. Si sigue persistiendo, entonces uno es raro. Por ejemplo, este es un buen ejemplo que siempre doy, que me parece muy bueno. El modelo de probabilidad lineal. Y vamos a ver por qué lo muestro siempre. Porque es muy usado. Es muy usado. O sea, porque, y es muy usado a pesar de que sí uno sabe que tiene un problema de heterocidasticidad. Creo que lo habíamos visto o no. No, no lo habíamos visto todavía. Pero no importa. El modelo, ya vamos a ver con mucho detalle el modelo de probabilidad lineal. El modelo de probabilidad lineal básicamente lo que hace es poner la variable dependiente siendo una binaria. Este modelo es sabido que es heterocidástico. Es sabido. O sea, se puede demostrar que es cierto. ¿Ok? Pero ¿por qué lo estoy mostrando? Porque básicamente no funciona mínimos cuadrados ponderados en este modelo. No funciona. Este es un buen ejemplo. Porque uno sabe que el modelo de probabilidad lineal va a tener esta forma de la varianza. O sea, uno sabe que la varianza es una función de los regresores. O sea, se puede demostrar eso, digamos, en el modelo de probabilidad lineal. Entonces uno dice, bueno, yo sé que la teoría me dice que esta es la forma de heterocidasticidad. O sea, ahí no estoy adivinando. Yo sé que así. Entonces, si nosotros sabemos cuál es la forma de heterocidasticidad, ¿por qué no corregir y listo, digamos? O sea, uno dice, o sea, la estimo, a esa forma de la varianza y ya está. ¿Por qué? Porque nos gustaría utilizar este ponderador, ¿no? O sea, pues dado esto que tengo acá, uno correría, digamos, y sombrero acá y listo, porque esta es la forma de la ponderación. Entonces son los valores ajustados de la regresión. Y listo. Eso tiene sus problemas. ¿Por qué? Porque en el modelo de probabilidad lineal, eso lo vamos a ver más detalles más adelante, nos puede pasar que esto es menor a 0 y esto es mayor a 0. Menor a 0 o mayor a 0, y entonces esto no, entonces hay ciertos casos donde este h es menor a 0, y entonces este ponderador, que es el que normalmente estamos usando, no sirve. ¿Ok? No vamos a volver a esto de todas formas más adelante. Entonces hay muchos escenarios que incluso, o sea, mi punto de esta sección es, incluso en los escenarios en donde uno sabe exactamente la forma de heterocidasticidad, puede que mínimos cuadrados ponderados sea mala idea. ¿Okay? Por eso la gente vuelve a Roma Robust. Y ya. No se mete en estos enredos. Entonces pero vamos a ver más adelante, con mucho detalle, el modelo de probabilidad lineal. Vamos a ver que sí funciona bastante bien, a pesar del problema de heterocidasticidad que tiene. ¿Mm? Bien. Hasta ahí voy con el tema de heterocidasticidad. Me extendí un poco más de las otras veces, pero es como para que se vayan familiarizando con esta historia de los mínimos cuadrados ponderados y cómo funciona. A veces funciona muy bien, a veces funciona muy mal. Hay que tener un poquito de cuidado. ¿Okay? Ahora vamos a empezar con otro tema, pero de nuevo, lo que yo les había dicho al principio de la clase, este tema no lo voy a incluir para el parcial. ¿Okay? No lo voy a incluir en el parcial. Esto lo voy a dejar para el final. ¿Ok? Lo voy a dejar para el final. Porque este es un tema largo. De hecho, fíjense, tiene 82 diapositivas. Un tema bastante largo. Pero lo hago largo precisamente porque es muy usado en economía. Lo van a ver en muchos papers. Y me toca cubrirlo con bastante detalle para que se entienda qué es lo que la gente está haciendo. ¿Ok?
Entonces vamos a ver esto de variables instrumentales. Es un método muy popular, por eso lo voy a cubrir. Y yo creo que en ciertos contextos sí sirve bastante, en otros no tanto. Entonces vamos a hablar de cada caso. O sea, básicamente lo que a la gente le preocupa es lo que yo siempre les digo. Ese es el supuesto por supremacía por el que la gente está preocupada. ¿Ok? Que la esperanza de U no sea igual a cero. Eso siempre preocupa en economía. Entonces, lo que hace la pregunta es, bueno, dice, ¿cómo corregir por esto? Una de esas posibilidades de variables instrumentales y el método de estimación usual es mínimos cuadrados en dos etapas. Hay otros métodos, ¿ok? Vamos a cubrir este, voy a ver si en una de esas me busco los otros métodos que hay, pero el mínimo cuadrado en dos etapas es lo que más se usa, lo que más se usa. Porque es fácil, la gente lo entiende, es lineal. Hay otros métodos. Bueno, si tenemos tiempo lo vamos a cubrir los otros métodos. ¿Okay? ¿Cuál es la motivación inicial, digamos, o la motivación clásica? Otra motivación puede ser los errores variables, por ejemplo, esa es otra motivación. Pero la motivación clásica es variables omitidas. O sea, que básicamente uno dice, por ejemplo, el ejemplo más clásico de todos. O sea, tengo el logaritmo de salario, tengo educación, tengo habilidad y tengo el término de error. Supongo que esto es el modelo más fácil. Eh, y el término que quisiéramos es este modelo. O sea, que lo que quisiéramos correr es esto. El problema es que no podemos observar habilidad, porque habilidad es difícil de observar. O sea, inteligencia, coeficiente intelectual, o sea, todas esas medidas son muy imprecisas. En realidad, uno reconoce las limitaciones y dice, no, no lo puedo ver, no puedo ver la habilidad de la gente. Entonces, básicamente lo que yo termino corriendo es esto, ¿ok? Pero yo sé que habilidad es parte del U. Entonces, ¿cómo puedo corregir eso? O sea, una de esas posibilidades es variables instrumentales. Entonces sabemos que en este último caso voy a obtener estimaciones cejadas e inconsistentes, dado que generalmente se supone que habilidad está correlacionada con la educación, algo que casi con seguridad pasa. O sea, que la habilidad está correlacionada con la educación y con el salario. ¿Okay? Muy difícil pensar que eso no es cierto. Pero si yo omito una variable, así no esté correlacionada con las variables independientes, considero que es relevante, igual es sesgado. Exacto, lo que habíamos visto en la clase pasada, que decíamos, no, en el momento que vos estás eliminando una variable relevante, ya sea que su beta no sea cero, o que está correlacionada con tu variable interés, que en este caso educación, ya. No estoy utilizando para controlar. Exacto. O sea, cualquier caso que voy a eliminar, y ese es el problema de la econometría, o sea, lo que todo el mundo, todo el tiempo a la gente le molesta. No estoy controlando por suficientes variables en el modelo. O sea, y eso La pregunta es, no importa si está o no está correlacionado con las variables independientes. O sea, no con correlación arriba, como que haya como un efecto más bien causal del error hacia una variable independiente, que sea relevante. que sea relevante, exacto. Sí, sí, sí. Sea con que ya elimines una sola, que sea relevante en el modelo. Porque si la variable tiene un beta, en este caso el beta 2 es 0, ya está. O sea, te olvidas, no te importa. Pero ¿qué pasa si es beta 2 no es 0, veamos, pero por ejemplo es una variable que tiene una correlación 0 con todas las otras regresores? Ok, también puede ser, digamos. Entonces ahí también te quedas tranquilo porque no hay casi. Pero eso es muy probable. No imposible, porque lo que hemos dicho, el ejemplo este de la aleatorización de un tratamiento. Entonces, si vos aleatorizas perfectamente un tratamiento, supuestamente los regresos, cualquier otra variable no debería tener ninguna correlación con ese tratamiento aleatorizado. Si está bien hecho el tratamiento. Pero eso es difícil, eso en la práctica no te va a pasar. O sea, tiene que ser lo que se llama un RCT, Randomized Control Trials. O sea, donde deliberadamente estuviste a cargo del experimento y pudiste hacer eso. Pero típicamente no es el caso. Sí, porque ya no tengo control por las variables porque eso que controle la bien. Exacto. Que ya algo lo hiciste lo que es un experimento controlado. Y volvemos a las primeras clases. El problema clásico de econometría es que normalmente no tenés esa posibilidad. O sea, por eso en las otras disciplinas, química, física, donde pueden controlar más el ambiente, casi no les preocupa todas estas cosas, porque ellos hicieron el experimento de forma muy controlada.
Entonces, pues, cualquier diferencia, listo, dicen, ya está. O sea, la diferencia que estoy encontrando es, porque ellos ya están logrando la panacea, que es el ceteris paribus. Estoy controlando las cosas. ¿Ok? Nosotros en general no podemos. No podemos. Y es que además a la gente le importa el fenómeno, le importa ser parte del fenómeno. Exacto. Es parte del fenómeno. Exacto. Entonces también eso es un problema. Se siente dentro del fenómeno. Sí. Muy físico que pues, a una partícula no le importa Exacto. ser parte del fenómeno. Sí, es que los seres humanos son más complicados, bastante más complicados, digamos. Los seres humanos, los países, las firmas, digamos, o sea, todas pueden actuar de forma muy peculiar, digamos. Claro, en el caso de la física... Sí. Para uno es como más evidente, sí, pero pues la habilidad tiene efectos más sabios. Pero uno queda con la idea de que hay una dirección de habilidad de la educación, entonces siempre queda tanto uno pensando que tiene que haber esa dirección. O sea, como sí. Que una variable que tiene una dirección sobre otra variable. Pero solamente es suficiente que haya correlación. Exacto, ya con eso ya, digamos. No, y está el otro problema complejo, digamos, de que acá estamos suponiendo solamente educación, pero puedes poner un montón de otras cosas. Te toca empezar a pensar, cuando metas un montón de otras cosas, habilidad, cómo se correlaciona con cada una de ellas. Entonces eso complica bastante el análisis. Entonces hablar de una dirección es muy difícil. Depende más de que no sepa el tema. También. Sí, en todos los casos depende mucho el escenario de la investigación que uno está pensando. Sí, eso es eso en todos los escenarios. Sí, eso sí. Ahora bien, volviendo al tema, es una forma de resolver esto, digamos, y que ha generado toda una literatura, digamos, es el tema de variables instrumentales. Vamos a ver cómo se puede, con una buena variable instrumental, resolver este problema de la endogeneidad, que al final del día lo que en econometría se quiere, digamos, ¿ok? Supongan y eso para mí es el mejor ejemplo que yo no yo, es Wooldridge el que lo plantea así, con una regresión simple, y la verdad que yo creo que es un buen ejemplo para expresar el espíritu de esto. Ustedes piensan, digamos, en una regresión simple que no hay una correlación diferente a cero entre X y U. Ese es el espíritu fundamental, o sea, hay un problema de endogeneidad. La idea es que existe alguna variable observable, que es el primer punto de una variable instrumental, o una variable que sí se puede ver. Si no se puede ver, no sirve. O sea, si no se puede ver, o sea, si es solo pura teoría, está en el aire, no sirve. Tiene que ser algo que podamos ver, que podamos observar, que lo podamos medir. ¿Okay? Supongan por un segundo que la tienen ya. Supongan por un segundo que ya existe. Supongan que tiene dos propiedades. Z no tiene una correlación de 0 con U. O sea, no forma parte del modelo y tiene una correlación diferente a 0 con X. ¿Ok? Piensen por un segundo que esa variable existe. Yo sé que a la gente le molesta, pero supongan por un segundo que existe. Eso se dice que es una potencial variable instrumental para X o instrumento para X. ¿Ok? Eso se llama un instrumento. Suponiendo que esto existe, digamos, la primera se llama exogeneidad del instrumento o condición de exclusión del instrumento. ¿Ok? La primera cosa que hay que pensar. Entonces, son las dos grandes condiciones. Se dice que Z es exógena en la regresión. ¿Ok? O sea, básicamente, fíjense, vamos a volver un segundo, fíjense que Z no está acá. Z no está acá. Eso es la primera cosa importante. O sea, no es relevante para él. Exacto. No forma parte del modelo. Solo afecta ya parte de X. Exacto. Eso es lo más importante. ¿Ok? Esa es la condición de exclusión, que es exógena en la regresión. O sea, no tiene efecto parcial en Y. No tiene nada que ver con Y. Eso es importante. Eso es importante. Y no está correlacionada con las variables omitidas. Entonces, o sea, no tiene efecto parcial en Y y además no está correlacionada con U, porque eso es el U. ¿Ok? Tiene que ser algo que no tenga nada que ver con Y y no tenga nada que ver con ninguna de las variables que explique a Y. ¿Ok? La 3, esta segunda parte, se llama relevancia del instrumento. Relevancia del instrumento. O sea, básicamente lo que estamos buscando es una Z que esté correlacionada con X, positivo o negativamente.
¿ok? Y X, o sea, o al menos que X, Z explica en algo la variabilidad de X. Entonces, es complejo. O sea, o sea, ya si lo piensan 2 segundos, a lograr una variable que tenga esas dos condiciones en muchos contextos es complicado. Porque fíjense que X sí explica Y, forma parte del modelo, y tengo que buscar otra cosa que no tenga nada que ver con Y ni con ninguna variable omitida, pero sí esté muy correlacionado con X. O sea, conseguir esas dos cosas es complicado. Conseguir esas dos cosas es complicado. O sea, son dos condiciones diametralmente diferentes. ¿Ok? No observamos nunca U. Por lo tanto, probar exogeneidad es imposible. O sea, nunca, o sea, yo lo voy a tener que, o sea, cada vez que la gente entra en algún argumento, o sea, a querer defender un instrumento es complejo. ¿Por qué? Porque uno lo voy a ver nunca. O sea, nunca puedo yo decir, ah, bueno, voy a hacer la correlación con un sombrero. No, que un sombrero no es U. ¿Okay? U es todo lo que no puedo ver, digamos, sea observable o no sea observable, y yo tengo que convencer al lector que es exógeno, y eso es muchas veces difícil, muchas veces difícil. O sea, normalmente a uno le toca dar alguna explicación económica, econométrica o introspección, o argumentar o convencer a la persona de que efectivamente eso es exógeno. Es complicado, digamos, veo algunos ejemplos, pero hay muchos ejemplos en la literatura. Es difícil. Obviamente, la relevancia es re fácil. O sea, fíjate que sea, si eso es Z que tengo, el que sea, se me haya ocurrido, esté correlacionado con X, es fácil, porque Z lo tengo que observar y X lo puedo observar. Entonces, fíjate en que tenga correlación alta de la parte fácil. Eso es lo más fácil del mundo. ¿Okay? Entonces, la idea es que tenemos X, digamos, y lo regreso contra Z. Eso es lo que uno haría, digamos, típicamente. Y lo que vamos a probar es sencillamente si ese parámetro estimado es estadísticamente significativo o no. Eso es todo, digamos. Entonces, si podemos rechazar un nivel de significancia suficientemente bajo, ya vamos a ver que es suficientemente bajo, entonces vamos a estar seguros que las condiciones de relevancia se cumplen listo. O sea, entonces a nadie le importa un poco demasiado. Va, les importa, pero ya vamos a ver. ¿Okay? Incluso en ese caso vamos a tener que tener cuidado, porque por ejemplo nos puede pasar, que vean, porque claro, o sea, no es uno que uno piense que la correlación es arbitraria, o sea, uno normalmente va a pensar que Z está positiva o negativamente correlacionado, digamos, con Z. Si nos da de un signo que no esperamos, es medio raro, porque nosotros uno dice, bueno, pero no me convence su instrumento. Si usted me está dando todos los argumentos para que la correlación sea positiva, y cuando usted lo corre es negativa, me parece medio raro, y viceversa. Si es negativo, si usted me dice, me da todos los argumentos para que sea negativo, y después cuando usted hace la regresión de la A positivo es medio raro, digamos. O sea, usted no me está convenciendo a mí. O sea, hay un problema de variable omitida. ¿Okay? Básicamente, esta regresión que estoy corriendo es endógena. O sea, si ya esa regresión es endógena, entonces usted ya todo se desbarata. ¿Okay? O peor todavía, no encuentro ninguna evidencia, porque esto también puede pasar, de que esto no sea diferente a cero. O sea, por ejemplo, yo eh, tenía este caso de este muchacho que quería buscar como variable instrumental para esto de los migrantes venezolanos en la productividad. Estaba buscando los mismos datos para Ecuador. Entonces, el argumento de él era que lo que estaba ocurriendo en Ecuador no tenía nada que ver con lo que estaba ocurriendo en Colombia. Incluso si uno es capaz de creer eso, que es difícil a veces, lo que a él le daba es que la correlación era súper baja con las cosas que ocurrían en Colombia. Entonces no le servía el instrumento. Entonces hay veces que uno encuentra ese problema. Uno puede tener unas cosas que uno diga, no, puedo convencer a la gente que hay conclusión, pero convencer que hay relevancia a veces es complicado. Porque tienen que encontrar algo que esté muy correlacionado, es difícil. Es difícil. O sea, como esta es la intuición que le doy a la gente, que yo hace mucho aprendí. Esto de encontrar un unicornio. Eh, Pero eso, o sea, se sostiene por la historia que me cuenta. sí,
¿Cómo? Uno sostiene el instrumento por la historia. Exacto, básicamente. Eso es lo difícil. Y tener una buena historia muchas veces es muy difícil. Muy difícil. ¿Ok? O sea, la exogeneidad busca el cuerno único. La relevancia son las cuatro patas. Encontrar animales con cuatro patas es re fácil, digamos. Es súper fácil. Encontrar que tenga el cuerno único, digamos, es la parte complicada. Y uno le toca contar una linda historia. O un buen modelo. Uno puede tener un buen modelo matemático o econométrico en donde uno argumente, digamos, con buenos instrumentos de que exógeno o con una buena historia. Diga, no, es que esto mira el contexto, digamos, que se llama experimento natural, digamos, dice, no, y acá esto es exógeno, esto no, la gente no tuvo nada que ver acá, digamos, va y esto fue un pop, digamos, entonces uno busca lo que son shocks exógenos, se dice, digamos. Un desastre natural, una catástrofe o una decisión completamente arbitraria del gobierno, digamos, que diga, no, voy a hacer esto, pa, o sea, acá no hay ningún proceso, nadie decidió, va y esto se hizo ya, o sea, y fue súper inesperado. Y hay a veces buenos argumentos en la realidad para decir que eso pasó. Pero entonces, veamos, no es que esto es el unicornio, digamos, hay gente que va y se memoriza esto, digamos, y le digo, no. Si no se quieren memorizar exogeneidad, piensen en el cuerno único y piensen en la relevancia de cuatro patas, está bien. Pero en la práctica, uno tiene que ser técnico y decir exogeneidad y relevancia. Pero hay gente que va y se memoriza esto, me dice el cuerno único y las cuatro patas, entonces la condición unicornio, no, tampoco, digamos. Pero ese es el espíritu, digamos, que es difícil. El espíritu es que es bien difícil, encontrar un unicornio es bien difícil. Entonces, volviendo al ejemplo, digamos, digamos, una buena variable instrumental debería, entonces, no estar relacionada con habilidad, ni ningún factor que afecte a los salarios. Eso es complicado. ¿Ok? Este es el ejemplo clásico. O sea, tengo que encontrar algo que esté no correlacionado con nada que haya en U, y que no tenga nada que ver con los salarios. Complicado, complicado. Correlacionada con educación es la parte fácil. Correlacionada con educación es la parte fácil. Entonces, por ejemplo, supongamos malas variables instrumentales. Último número de la cédula. Solo el último, no la cédula. El último número. Que va de 0 a 9. ¿Okay? ¿Por qué es una mala? Porque cumple con exogeneidad, que no tiene nada que ver con los salarios, el último número, pero no con relevancia. ¿Qué tiene que ver con la educación? ¿Ok? Entonces, fíjense lo que es complejo, digamos, pensar los ejemplos. Coeficiente intelectual, por ejemplo. Supongan que ustedes consiguen alguna medida de coeficiente intelectual. Cumple con relevancia, o sea, porque obviamente va a estar correlacionado con la educación, pero no con exogeneidad, que es medio obvio pensar que alguien con alto coeficiente intelectual seguramente va a tener salarios altos. ¿Okay? Buenas, y lo pongo entre comillas a propósito, porque argumentar buenas es complicado. ¿Okay? Educación de los padres, por ejemplo. Obviamente, los padres con alto nivel educativo se van a ocupar que los hijos tengan alto nivel educativo. Pero eso con los hijos. O sea, uno puede decir exogeneidad si no hablan nunca con los hijos. ¿Cómo que no hablan nunca con los hijos? Sí, pues porque lo contrario del efecto de la educación de los padres va a afectar la habilidad del... Exacto, ahí está el otro problema. Y además está el otro problema más directo, que es el tema salarial. O sea, porque obviamente, ¿qué es lo que van a hacer los padres con mejor educación? Se van a ocupar que los hijos tengan buenos trabajos también. O sea, el día que se gradúa de la secundaria o de la universidad, se van a ocupar de decir, mi hijo se acaba de graduar, o sea, es mi hijo, o sea, y se van a ocupar y tienen los contactos y llaman y, bueno, consiguen mejores trabajos. Entonces, decir que exógeno, no sé, por eso les pongo las comillas, ¿no? Y el paréntesis. O sea, eh, se puede, o sea, como que es difícil de argumentar. Número de hermanos. Número de hermanos. Claro, porque la idea es que
Las personas que tienen muchos hermanos, los recursos al interior de un hogar son limitados, entonces seguramente cuanto más hermanos hay, menos educación van a tener en promedio. Ahora que eso sea exógeno, Yo ya estaría todo lo contrario, digamos. Todos los hermanos de mi mamá estudiaron porque sus hermanos les regalaron la educación. esa es otra, digamos. Entonces uno no sabe para qué lado la cosa se va a veces. ¿Listo? Entonces, quién sabe. En las pruebas saber, uno clasifica por número de hermanos porque está por número de integrantes de la familia, También. una variable. Y miraba uno el puntaje en las pruebas saber, Mm. y a mayor número de hermanos, menor promedio en el puntaje de las Sí. pruebas saber. Sí, porque normalmente eso también, y por eso lo de la exogeneidad siempre es un problema, porque típicamente las familias con más niños son normalmente las familias más pobres, ¿ok? Ese es el gran problema. Entonces eso que sea exógeno es complicado. Pero no pueden transformar esa variable discreta en variables proxy y hacer algunas variables número. Y tomar, pues porque yo creo que si no tiene un hermano, de pronto hasta la potencia. Si Sí. tiene dos, pero si ya tiene tres o cuatro, pues empieza a jugarle uno con. Puede ser, puede ser. Entonces, También la edad de los hermanos, también. Sí. No, y lógicamente vos lo puedes pensar desde muchos flancos. A ver si transformando la variable, por ejemplo, otra cosa que se usa en otros contextos, no este específicamente, es el sexo del otro hermano. Digamos. ¿Por qué? Porque se supone que eso es exógeno. Digamos, se supone que eso sí es aleatorio. Sí, sí. O sea, nadie puede controlar, uno puede controlar el número con cierto manejo, pero no uno puede controlar el sexo. Al día de hoy al menos, digamos, en el futuro quizá. Pero cuando puede controlar si es hombre o mujer. Entonces la gente, hay un paper que trata de explotar eso, que es el sexo creo del tercer hermano, no del segundo sino del tercero. Entonces ahí entra eso, que trata de decir, bueno, el sexo del segundo hermano. Y la idea de eso tiene que ver con que si es del mismo sexo, eso sí tiene un efecto, es un shock exógeno sobre el estatus de la familia. Porque si es, por ejemplo, si hay un varón y se tiene otro varón, entonces uno aprovecha las economías de escala en el hogar. Y si es mujer y es mujer de nuevo, uno aprovecha la economía porque utiliza la misma ropa. Uno que ha tenido hermano, uno sabe eso, digamos. En cambio, si es del otro sexo, eso sí genera un shock. Eso hace que la familia tenga que incurrir en mayores costos, digamos. Porque hay que comprar todo de nuevo, básicamente. No todo, pero una buena parte, digamos. Entonces, ahí es donde uno puede pensar este tipo de cosas, digamos, que tiene un shock exógeno. Por eso le digo, esa segunda, el cuerno único, ese es el difícil. El difícil. Volvamos a la teoría, a ver cómo estamos de. Nada, estamos bien. Volvamos a la teoría. Volvamos a la teoría. Entonces, supongamos por un segundo de vuelta que ya tenemos esa variable exógena y relevante. Veamos por qué funciona. O sea, esa es la pregunta que uno se hace, ¿no? O sea, bueno, estamos hablando de toda esa condición de relevancia, pero ¿por qué estoy tan obsesionado? O sea, ¿por qué la gente se obsesiona con una variable instrumental o varias variables instrumentales? Que lo que se dice que se puede identificar, gracias a eso se puede identificar beta 1, que significa identificar, que podemos escribir beta 1 en términos de momentos poblacionales que se los podemos estimar. O sea, básicamente, recuerden que si hay una variable omitida, yo voy a tener sesgo e inconsistencia. Poder identificar el parámetro significa que yo puedo pasar de ese escenario a un escenario donde sí soy capaz de lograr al menos consistencia. Al menos. ¿Ok? Esa es la idea. Y lo puedo estimar. Entonces, partamos de esta regresión. ¿Ok? Partamos de esta regresión. Simple. Entonces, nosotros sabemos que podemos escribir lo siguiente. Covarianza entre Z y Y. Z y Y. Y voy a utilizar pura propiedad de covarianza. No estoy haciendo nada exótico. ¿Ok? Una regresión simple. Entonces, en vez de poner Y,
acá yo pongo, en vez de poner Y acá, pongo la regresión que estoy estimando. Entonces, fíjense, yo estoy haciendo esto. Entonces, por simple propiedad de covarianza, yo sé que esto es distributivo en esta suma. Entonces, yo voy a tener la covarianza entre Z y beta 0, entre Z y beta 1 y X, y la covarianza entre Z y U. Acá ya se van dando cuenta de lo importante de las cosas que estoy haciendo. Bueno, la parte fácil. ¿Cuál va a ser la covarianza entre Z y beta 0? 0, que es una constante. Ahí no hay misterio. Pero fíjense las siguientes. Z y U. ¿Cuánto va a ser? Debería ser 0. Debería ser 0. De hecho, yo estoy suponiendo que es 0. Si no, hay un lío. Entonces eso se va a ir. ¿No es cierto? Esto se va a ir. Bueno, y beta 1 se sale. Eso no tiene lío, digamos. O sea, esto se sale, que es propiedad de covarianza. Habiendo escrito eso, si Z cumple con la condición de exogeneidad y relevancia, entonces yo puedo recién escribir esto. ¿Ok? O sea, porque beta 1 queda acá, esto es diferente a 0 y pasa dividiendo a este lado. Y puedo escribir esto. ¿Ok? Pero tienen que cumplir las condiciones que estoy diciendo. ¿Mm? Si no, no puedo escribir eso. Y eso se dice que se puede identificar. Porque básicamente yo puedo calcular la covarianza entre Z y Y y puedo calcular la covarianza entre Z y X. Y puedo hacer este cálculo. ¿Ok? Por eso todas esas dos condiciones. Si no se cumplen esas condiciones, estoy en problema. No puedo hacer este cálculo. O sea, si esto no es 0, eso me va a generar inconsistencia. ¿Ok? Si esto es 0, esto tiene infinito. También tengo inconsistencia. ¿Ok? Entonces, obviamente necesitamos un estimador de beta 1. O sea, beta 1 sombrero de variables instrumentales, pero va a ser fácil. Básicamente lo que hacemos es reemplazar covarianza por sus contrapartes muestrales y básicamente el estimador de variables instrumentales es esto. No es difícil. Ya con difícil. Súper fácil. ¿Ok? Pero bajo los supuestos que se dicen de identificación. ¿Cuáles son los supuestos de identificación en este escenario de variables instrumentales? Eso es unidad de relevancia. ¿Okay? Si eso no se cumple, yo no puedo utilizar ese estimador. O ese estimador va a ser equivocado. Es el estimador de variables instrumentales de beta 1. ¿Okay? Entonces, y el estimador de beta 0 es fácil, porque básicamente es tomar el beta 1 y hacer esta resta, igual que mínimos cuadrados. ¿Okay? Con la única diferencia que beta 1 es estimado por variables instrumentales. O sea, lo que yo hago es sustituyo en cierta parte a X por Z y, o sea, es como quedamos solamente con un fragmento de X que se supone no está correlacionado con el otro. Exacto, más o menos. Sí. Eso es básicamente lo que se está haciendo. Obviamente, y ese es un buen punto. Si Z es igual a X, si vos suponés que X es exógeno, vas a obtener el estimador del mínimo cuadrado ordinario. O sea, entonces, básicamente, mínimo cuadrado ordinario, al regresar Y en X, está suponiendo que X es exógeno. ¿Okay? O sea, básicamente, si X es exógeno, entonces el variable instrumental es lo mismo que mínimo cuadrado ordinario. Entonces, si uno quiere quedarse con una parte de X, esta estimación que uno hace de X, de Z sobre X, se podría hacer con algún modelo que fuera más eficiente, donde sea más importante la predicción. ¿Cómo sea más importante la predicción? Pues porque es que, o sea, a uno le interesa identificar el efecto, entre comillas, digamos, un efecto el beta. Sí, el beta. Sí. Eso a uno le interesa identificar ese beta 1. Pero la parte de Z sobre X, o sea, es que lo estoy pasando como en dos etapas, como si fueran las dos etapas. Sí. En la primera etapa no sería mejor considerar un modelo que prediga mejor, pues porque lo que me interesa a mí en sí no son los coeficientes ahí, sino a X, que X quede bien.
Ese es el espíritu de mínimos cuadrados en dos etapas. Eso es lo que vas a hacer más adelante. Pero ahí en esas dos utilizan mínimos cuadrados ordinarios y mínimos cuadrados ordinarios. Pero Sí. por eso, la primera etapa no sería un método que sea más eficiente, o sea, como que sea mejor prediciendo como no parámetros. Ah, sí, sí, sí. Y de hecho los existen, digamos. O sea, por eso te digo, existen mínimos cuadrados en dos etapas, que es lo que normalmente la gente hace. Es mínimos cuadrados en la primera, mínimos cuadrados en la segunda. Pero claro, hay un grupo de gente que dice, no, podemos hacer esto mejor todavía. O sea, en la primera etapa podemos hacer una limpieza mejor, digamos, y en la segunda etapa sí uso mínimos cuadrados, claro, porque va a utilizar un valor ajustado, digamos. Sí, exacto. Exacto, sí, sí es cierto, digamos, pero ya vamos a llegar a ese punto. Pero es cierto lo que vos estás diciendo. Hay otros métodos que no es mínimos cuadrados en dos etapas que buscan hacer precisamente eso. Digamos, existen, digamos. O sea, buscan limpiar lo mejor posible ese X sombrero que vendría a ser. Deja que entre un poco de sesgo, pero reduce la varianza. Exacto. Sí, 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 sí. Sí, 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 existen claramente, digamos. Los podríamos llegar, si tengo tiempo, voy a tratar de cubrirlos. Sabes que yo estoy, Woolrich no los cubre, está en Hansen. Hansen sí los cubre. Él dice, bueno, vamos a poner un mínimo cuadrado en dos etapas, lo que hace todo el mundo. Pero vamos a empezar a cubrir el resto. Y él va explicando los otros, digamos. Y va haciendo una mezcla, digamos, entre los otros modelos que ya para que te toca salirte de los lineales. Toca salirte de los métodos lineales a los no lineales. Para tratar de limpiar un poco esa... Porque claro, pues lo que está concentrado ya no es en ¿cómo se llama? En el modelo lineal, pero pues si vos querés hacer mejores predicciones, en general te tenés que pasar los métodos no lineales. Es el lío. Entonces, ¿por qué a la gente le gusta mucho variables instrumentales? Porque es un estimador consistente. Vamos a ver rápidamente por qué es consistente. Entonces, básicamente partimos de este estimador, que es fácil, digamos, o sea, fácil no, hay gente que va y se enreda con esto, y la demostración no es tan difícil. Básicamente, este primer paso, a ver, si no entienden el primer paso, porque les toca ya repasar. ¿Ok? El primer paso es el más fácil. Entonces, hecho esto, puedo hacer este segundo paso. El segundo paso, o sea, es más fácil todavía. ¿Ok? Habiendo hecho eso, digamos, yo puedo hacer la distributiva, pam, 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 pam. Siguiente pregunta, ¿a qué va a ser igual esta parte? Rápido. ¿Sí? ¿Todo el mundo lo ve? ¿Quién no lo ve? Levante la mano quien no lo ve. Que eso es cero. ¿Quién no ve que eso sea cero? ¿Qué es esto que está acá? ¿Y eso aquí igual? Eso. No, acá uno no se olvida de nada. Clase 1 o 2. ¿Ok? Pero acá no, nada se pierde. Nada se pierde. Se va transformando, como en la materia, como en la física. Pero nada se pierde. ¿Ok? Segunda parte. Entonces, esto no nos va a preocupar entonces. Esto se va a ir. ¿Ok? Y después sí nos va a preocupar esto y esto. Entonces vamos por partes. Dicho eso, entonces esto es 0 y yo puedo volver, al igual que yo hice este paso, yo también puedo hacer esto que está acá y volverlo a reescribir así. No es magia, es álgebra, ¿no? Por las dudas. Entonces, si yo puedo reescribir esto así, acá, ¿ok? Fíjense que entonces me queda el numerador así y me queda el denominador así. Entonces, ¿a qué va a ser igual esto que tengo acá? 1. ¿Ok? Esto también yo le puedo poner menos su sombrero si quiero. Pero, o sea, eso obviamente la media muestra, la media de U cuánto debería ser. 0. Pero no importa, a estos efectos ya les voy a mostrar por qué lo estoy escribiendo así. ¿Okay? Es como suma y resta 1. O sea. Ahora bien, entonces voy a tener esto que es 1, y entonces voy a tener beta 1. Entonces fíjense que yo estoy mostrando que beta 1 sombrero lo puedo escribir como beta 1 que es el poblacional, más esta expresión que tengo aquí. ¿Okay? Y a esa expresión que tengo aquí, fíjense que lo voy a dividir en n y dividir en n acá abajo. ¿Por qué podría querer hacer eso? No sé, pero total, el valor es una baja. Exactamente.
Ven que nada se pierde acá. Exactamente, porque lo que quiero ver es el plim. Ah. Entonces, desde la primera clase hasta la clase del segundo corte. O sea, está todo, por eso le digo, esto es una bola de nieve. Es una bola de nieve, tienen que ir conectando todo. Entonces, si le tomo plim a esto, fíjense, entonces plim de una constante, eso no tiene ningún misterio. Plim de una división, entonces el plim del numerador sobre el dividido del plim del denominador. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a tener ahí? Covarianza, son las esperanzas. ¿Ok? Los momentos poblacionales. ¿Y a qué es igual esto que tengo acá arriba? 0. ¿Y lo que tengo en el denominador? Diferente de 0. Entonces, ahí yo tengo un estimador consistente. ¿Mm? Pero va a ser sesgado. Ese es el otro gran problema que tiene. Ese es uno de los grandes problemas que tiene. Primero de los tantos problemas que tiene el instrumental. Va a ser sesgado. Va a ser sesgado. ¿Ok? Básicamente es muy fácil de demostrar. Háganlo en su casa si quieren. Es muy fácil de demostrar que es sesgado. O sea, en algún momento se van a trabar. O sea, uno que le toma la esperanza y se traba. No puede seguir. ¿Ok? Probar eso puede ser un problema de taller o de examen. ¿Ok? O sea, prueben que no le va a dar, es sesgado, pero consistente. Consistente ya lo acabamos de ver. ¿Ok? Pero no le va a dar sesgado. Ahora bien, lo que te pregunta que ustedes se harán, obviamente. Bueno, pero si es sesgado, ¿por qué lo usan? Digamos, ¿están locos ustedes? Bueno, por un montón de razones. O sea, si el sesgo tiende a 0 a medida que el tamaño se incrementa. ¿Ok? O sea, básicamente sesgado pero consistente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que el sesgo va tendiendo a 0, si no, no será consistente. ¿Ok? Eso que les está diciendo rápidamente, ¿cuál es la intuición de eso? Exacto. En general ese va a ser el caso. O sea, para que me funcione bien necesito una muestra relativamente grande. Sí, o sea, si tengo una muestra chica, voy a estar en problemas. ¿Mm? Entonces, variable instrumental es útil cuando la muestra es grande. Si la muestra es chiquitita, variable instrumental no es tan buena idea. Obviamente, es un método de estimación, un modelo, ¿ok? O sea, básicamente ustedes están haciendo la estimación por variable instrumental en un modelo por variable instrumental. Eso es importante. El modelo poblacional es el mismo, lo que están cambiando es cómo la están estimando. Entonces, y de hecho eso es lo que uno hace en la práctica. Uno muestra mínimos cuadrados usualmente y comparado con variables instrumentales. ¿Ok? A ver, ¿cómo estamos? Bueno, vamos a ver lo básico de esto. Bueno, esto está muy largo. No, lleguemos hasta aquí. Igual no hace falta acelerarnos tanto. ¿Qué es lo que nos va a pasar? Si les voy a dar un pequeño adelanto. ¿Qué es la intuición, digamos, que ustedes tendrían? Y eso va a ser la consecuencia en general del sistema de la parte diferencial. ¿Cuál va a ser, creen ustedes, la consecuencia en términos de inferencia de usar variables instrumentales? Sí, en parte, pero en general, ¿por qué nosotros siempre queremos utilizar mínimos cuadrados ordinarios? Porque es eficiente. Porque es Meli, el Gauss-Markov, por eso se le explica Gauss-Markov. Es un estimador muy eficiente. O sea, si todo funciona bien, además bien sesgado, consistente, eficiente y asintóticamente eficiente. En el momento que ustedes se salen de mínimos cuadrados, empezamos a tener problemas, por ejemplo, de eficiencia. ¿Ok? Entonces ese es el otro gran problema de variable instrumental. En general, es un estimador sesgado, consistente, pero en general más ineficiente que mínimos cuadrados ordinarios. Ya lo vamos a ver en la próxima clase. Pero esa tiene que ser como la idea, ¿no? O sea, además puede ser heterocedástico, además. O sea, ese es otro problema que puede tener. Pero incluso suponiendo homocedasticidad, en general va a ser más ineficiente. En general. Y vamos a verlo. O sea, no es heterocedástico y puede ser heterocedástico. También. Sí.